Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: paz a ustedes. Y diciendo esto les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: paz a ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengan, les quedan retenidos. Tomás, uno de los 12, llamado el Mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en su costado, no lo creo. A los 8 días estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio y dijo: paz a ustedes. Luego dijo a Tomás: trae tu dedo, aquí tienes mis manos, trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Contestó Tomás: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque has visto, has creído. Bienaventurados los que crean sin haber visto. Muchos otros signos que no están escritos en este libro hizo Jesús a la vista de los discípulos. Estos han sido escritos para que crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor. Pueden tomar asiento. El Evangelio de este segundo domingo del tiempo de Pascua nos narra las apariciones de Jesús resucitado a los discípulos, a los apóstoles. Los apóstoles, vemos en el Evangelio que no creían en la resurrección, se les hacía como muy difícil. Habían sido testigos de la pasión de Cristo y de la muerte en cruz, y entonces quedaron ahí, sorprendidos. Entonces tenían una fe en Cristo, pero que en definitiva era una fe en un Cristo muerto. Y claro, creer en un Cristo muerto es no creer en Cristo. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que estaban viviendo con miedo, con las puertas cerradas, por miedo a los judíos. Esto nos dice a nosotros algo muy importante también en nuestra vida. Si nuestra fe en Jesucristo no es una fe firme, fuerte en un Cristo vivo, pues no tenemos esperanza. Y entonces viviremos diciendo que somos cristianos, que tenemos fe, pero luego en la práctica de la vida viviremos como gente sin fe,
pensando igual que la gente que no tiene fe, llevando un estilo de vida igual que la gente que no tiene fe, valorando lo que valora la gente sin fe, las cosas de este mundo, los títulos de este mundo, las posesiones, los amores de este mundo, pero sin la esperanza puesta en alguien que nos ha salvado, que es Cristo, y que el cual pues vive y está con nosotros y nos acompaña en el camino de nuestra vida. Pero claro, para eso, para creer en un Cristo vivo hay que tener fe. Si uno no tiene fe, no puede creer en un Cristo vivo, sino en un Cristo muerto. Entonces, la primera reflexión del Evangelio de hoy es: ¿en qué Cristo creo yo? ¿En qué Cristo creo yo? ¿En el que me anuncian las Sagradas Escrituras? ¿En el Cristo real, verdadero, con el que se puede vivir, al que se le puede entregar la vida, por el que se puede incluso perder la vida en el martirio? ¿O en un Cristo, bueno, de tradición? Mi familia es católica, me han enseñado algunas cosas, algunas costumbres, bueno, pues sí, alguna devoción, pero más que a Cristo, a veces la devoción es a lo que representa a Cristo. Por ejemplo, hay mucha gente que tiene devoción al Señor de los Milagros, pero la devoción al Señor de los Milagros no es la devoción a la imagen, sino a lo que representa la imagen. No, yo es que el Señor de los Milagros, para mí es lo más importante, lo más importante. Y llega el Señor de los Milagros y eres capaz de ir a misa ese día y de llevar el anda, si hace falta, aunque pese toneladas, y de ponerte tu hábito y muchas cosas. Pero luego ya el resto del año nada. ¿Por qué? Porque tu devoción no es a Jesucristo vivo, resucitado, sino a una imagen que representa a Cristo crucificado. O el Señor de la Misericordia, ¿no? A veces nos quedamos en los símbolos y no vamos a la realidad. Eso es absurdo, porque estos símbolos son ayuda para que vivamos mejor la realidad. La realidad. Es como, les pongo un ejemplo, es como si yo tuviera mucho cariño a una fotografía de mi madre y la llevo conmigo siempre, la fotografía, pero luego no tuviera detalles con mamá, pero la fotografía siempre va conmigo. Y cuando la miro, ay, hasta me emociono y todo, ¿no? Pero luego no tengo detalles, no la llamo, no la felicito, no le pregunto cómo estás, imagínense. Pues eso es lo que a veces hacemos los católicos, que nos quedamos en las representaciones externas de una imagen, de un cuadro, pero ¿y el Cristo real? Que dice, que nos anuncia que ha vencido la muerte y que vive y que está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, y que nos llama a vivir con Él, a vivir según su palabra. Eso ya es otra historia. Para eso hace falta tener fe cristiana, fe verdadera. Y es lo que le faltaba a los apóstoles. Por eso el Señor se hace presente, manifiesta su presencia, no es que no estuviera con ellos, es que manifiesta externamente su presencia. Y entra Jesús y les saluda con el saludo de la paz con ustedes. La paz es como el resumen de todos los bienes que Dios nos quiere conceder, y les enseña las manos y el costado,
para que se den cuenta que el mismo que ha sido crucificado el Viernes Santo ha resucitado, como lo había anunciado. Ha resucitado. Se lo había anunciado muchas veces, pero les pasa como a nosotros, que nos dicen muchas cosas, se nos predica la palabra de Dios muchas veces, pero no la guardamos en el corazón, no acabamos de creerla, ¿no? El Señor les muestra sus manos, su costado, también para que se den cuenta de lo que le ha costado a Cristo nuestra salvación, nuestra redención. San Pedro luego dirá: hemos sido rescatados del infierno no a precio de plata y oro, sino al precio de la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, que dio su vida por nosotros. La sangre de Cristo es la que es el precio que ha pagado nuestro Señor para que nosotros podamos tener vida eterna e ir al cielo. Y cuando los apóstoles, ayudados por esta presencia de Cristo resucitado, caen en la cuenta, se llenan de alegría, dice el Evangelio. Claro, es que cuando tenemos fe en Jesucristo vivo, esa fe produce alegría en el cristiano y paz. La paz de Cristo resucitado vive en nosotros. Así es. Y el Señor instituye un sacramento, el sacramento del perdón. Reciban el Espíritu Santo, les dice, y a quienes ustedes perdonen los pecados, les quedan perdonados, y a quienes se los retengan, les quedan retenidos. Es el sacramento del perdón, el sacramento de la confesión. Si alguien a veces te pregunta, ¿y dónde está en la Biblia que un hombre puede perdonar los pecados? No por sí mismo, sino por mandato y autoridad de Cristo. Pues aquí está en el Evangelio de San Juan, capítulo 20. Ahí está. Así que mira tu Biblia y ahí lo encontrarás. Es el Señor el que a los apóstoles les encomienda la misión del perdón. El sacramento del perdón es el sacramento de la misericordia de Dios. Porque si nosotros no tuviéramos perdón de Dios, ¿qué nos esperaría al final de nuestra vida? El infierno. Si Dios no nos perdonara, no tendríamos remedio. Moriríamos en nuestros pecados y nos condenaríamos a las penas eternas del infierno. Por eso este domingo se llama Domingo de la Misericordia de Dios, porque el Señor tiene misericordia de nosotros que somos pecadores, que le ofendemos muchas veces con nuestras palabras, nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestras intenciones, nuestros malos sentimientos. Pero si estamos arrepentidos y buscamos el perdón del Señor, lo obtenemos, concretamente a través del sacramento. Por eso no nos cansamos en todas las misas. El padre José Joaquín está en el confesionario, los padres están en los confesionarios. Es que no tienen otra cosa que hacer los padres, nada más que estar en el confesionario. No podían estar viendo una telenovela o una serie o algo así. ¿Por qué tanto interés? Porque son sacerdotes y el sacerdote está puesto por Cristo para el perdón de los pecados. Claro, por eso insistimos. Algunos dirán, ya está Monseñor, ahora nos va a decir que el padre José Joaquín está en el confesionario. Pues claro que sí. Y si pasarán 20 años y con 83 le diré, el padre José Joaquín está en el confesionario. Así es. Se nos ha dado a los sacerdotes, sucesores de los apóstoles, la misma misión que Cristo encomendó a los apóstoles. Claro, porque no le iba a dar el Señor solo a los apóstoles,
Se mueren los apóstoles, se acabó la misión, se acabó la Eucaristía, se acabó el perdón de los pecados. La misión de Cristo es hasta el fin de los tiempos. Y por eso esa misión se transmite en la Iglesia a los que son llamados al sacerdocio a través del orden sacerdotal. Esta mañana hemos tenido la gran alegría de ordenar 2 jóvenes sacerdotes para nuestra prelatura, los 2 de la vecina parroquia de Rioja. A ver si se animan los moyobambinos. Así es, el perdón de los pecados. Por eso es una solemne tontería cuando alguien dice: no, yo no me voy a confesar con un hombre, yo me confieso con Dios directamente. Eso es una solemne tontería y es una falsa doctrina protestante. Como los protestantes no tienen sacerdotes, algo tienen que hacer. Pero en el Evangelio de hoy está clarito, ¿verdad? Reciban el Espíritu Santo para que ustedes perdonen los pecados. Y a los que se los perdonan les quedan perdonados. Y a los que se los retienen les quedan retenidos. ¿Por qué? Porque puede pasar, a veces nos ha ocurrido, que llega alguien a confesar y va como si eso fuera yo qué sé, ¿pero tú estás arrepentido de tus pecados? No, pues entonces, ¿a qué vienes? Si no estás arrepentido de tus pecados, el perdón es inútil. Tienes que estar arrepentidos. No, a mí me pasó una vez. No, es que yo me voy a casar mañana por la iglesia y mi suegra me ha dicho que me tengo que confesar. Pero yo en esto no creo. Yo en estas cosas de la confesión, solo que bueno, mi novia es católica y pues no, hijo, no, mira, aquí no estamos para tonterías, Le dije, aquí no estamos para perder el tiempo, hijo. Si tú no crees en esto, vete. Aquí no vamos a estar jugando. Con las cosas del Señor no se juega. Porque al Señor le hemos costado la sangre y su vida para que nosotros estemos haciendo payasadas, ¿no? En la misa o en la confesión. No, ahí está, fruto de la Pascua, el perdón de los pecados a través del sacramento de la misericordia. Y cuando nosotros vamos a confesar arrepentidos y hacemos una sincera confesión, recibimos el perdón y la paz. Estos dos dones, el perdón y la paz. Por eso el que se confiesa bien, con fe, arrepentimiento y sinceridad, sale del confesionario renovado. Y algunas veces hasta los penitentes lo dicen: ay, monseñor, me he quitado un peso de encima. Pues claro, te has quitado un peso de tu conciencia, que es el pecado. Te lo ha quitado el Señor. Dale gracias. Ahora le das gracias al Señor. Así es. Y vemos la misericordia de Dios también en la infinita paciencia que tiene Cristo resucitado con este apóstol que no creía. Que no creía. Santo Tomás, cuando no estaba la primera vez el domingo de resurrección, y cuando llega le dicen los otros: hemos visto al Señor, el Señor ha estado aquí, ha resucitado, como Él nos lo había anunciado, verdaderamente ha resucitado el Señor. Ah, pues yo no, yo solo creo lo que veo. ¿No les suena eso? ¿No lo han oído muchas veces de esas personas? Yo solo creo lo que veo. Pues entonces no te puedes considerar inteligente, porque la inteligencia no se ve. No creerás que tienes inteligencia, porque la inteligencia es una cualidad espiritual, no se ve. Ni tampoco creerás que alguien te ama, porque el amor no se ve, es espiritual. Entonces, ¿qué?
¿eh? Además, tú que dices que solo crees lo que ves, cuando vas al médico le dirás al médico, ¿pero usted es médico de verdad? A ver, enséñeme sus credenciales. Si vas así, el médico te da una patada, ¡pum!, sal de aquí, enséñeme sus credenciales. Pero si estamos haciendo actos de fe continuamente, estamos haciendo actos de fe naturales, siempre, es que sin fe no podemos vivir. No podemos vivir. Si tú a ti te tienen que demostrar todas y cada una de las cosas que haces, no puedes vivir. ¿Tú sabes que tu papá es tu papá? ¿Que tu mamá es tu mamá? A lo mejor no. Le has dicho a tu papá, a ver, la prueba de paternidad, que yo hasta que no vea que tú eres mi padre, yo no me creo que tú seas mi padre. A tu madre igual. Porque a ti te han dicho, desde pequeñito, este varón es tu padre y esta mujer es tu madre. Y tú te lo has creído. Fe. Te lo has creído. Claro. Claro. Y así con todo. Y vas al médico y te tienes que creer que ese señor o esa señora son doctores. Pues anda que no ha habido fraudes. Anda que no ha habido odontólogos que han sacado muelas y dientes y no eran nada, por ganar plata. Claro, pero no podemos ir por la vida queriendo que nos demuestren todo, porque no podríamos vivir. Pero para las cosas de Dios nos ponemos interesantes, ¿no? Nos ponemos exquisitos, como Santo Tomás. Yo si no creo, no veo. Fíjate, ha hablado el sabio, ¿no? Si no creo, si no veo, no creo. Y el Señor, la segunda vez, a los 8 días, se hace presente la paciencia que tiene Jesucristo. Y le dice, ven, mira, aquí están mis manos, aquí está mi costado, y el otro ahí ya se derrite y dice, Señor mío y Dios mío. Y el Señor le dice, tu fe tiene poco valor, porque has creído, porque has visto. Dichosos los que crean sin haber visto, dice el Señor. ¿En quién estaba pensando Cristo? En nosotros, que creemos en Él sin verlo. ¿O tú sí has visto a Cristo resucitado alguna vez? ¿Por quién dice eso Jesús? Por nosotros, que creemos en Él sin verlo, porque eso es la fe. Eso es la fe. Y creyendo experimentamos en nuestra persona todo lo que el Señor nos dice en el Evangelio. La fe trae paz, la fe aporta alegría, confianza, esperanza, fortaleza. La fe en Cristo, la fe verdadera, no la fe supersticiosa. La fe verdadera trae felicidad, dichosos, bienaventurados los que crean sin ver. Bien, pues queridos hermanos, creamos. Es que a mí me cuesta. Ora, Señor, enséñame a creer. Ayúdame, aumenta mi fe. ¿Te cuesta creer? Ora, pídeselo al Señor y el Señor te ayudará. Y el Señor robustecerá tu fe. Todos tenemos la fe dentro de nosotros. No pienses como algunos que piensan, es que ustedes como creen, tú también puedes creer. Si el don de la fe lo tenemos todos. Y los que hemos recibido el bautismo, tenemos ahí la fe cristiana, como una semillita que hay que hacerla crecer con el encuentro con el Señor, con la oración, claro. Pero todos podemos creer, sí. Basta que tú quieras, se lo pidas al Señor.
Y por último, hay otro punto en el Evangelio de hoy interesante, por aquellos protestantes y las sectas que solo dicen no, solo Biblia, solo Biblia, solo Biblia, solo Biblia. Los católicos decimos, la palabra de Dios nos viene por la palabra escrita en la Sagrada Biblia y por la tradición. ¿Y en qué nos apoyamos? Pues en esto que dice el Evangelio. Dice el Evangelio de hoy, otros muchos signos que no están escritos en este libro, hizo Jesús a la vista de sus discípulos. Estos han sido escritos para que crean que Jesús es el Hijo de Dios y creyendo tengan vida eterna. ¿Hay palabra de Dios que no está escrita en la Biblia? Claro, si nos lo dice la Biblia. Es lo que los católicos de siempre, desde los apóstoles a nosotros, decimos, es la tradición, es la palabra de Dios que no nos viene a través de la Escritura, sino que nos viene a través de la enseñanza de la Iglesia. Y la misma Escritura fundamenta la tradición. Aquí está. Esto es bueno saberlo, ¿no? Porque a veces cuando tenemos en la familia, tenemos familiares de sectas o vecinos, siempre están con lo mismo, ¿no? No, eso que dices, ¿dónde está en la Biblia? Oye, que la palabra de Dios no es solo la Biblia. ¿Dónde dice la Biblia que solo la palabra de Dios está en la Biblia? En ningún sitio. Los protestantes repiten lo que dijo Lutero en el siglo XVI, ¿ya? De ahí viene el protestantismo. Pero la misma palabra de Dios nos dice, hay muchas otras cosas que no están escritas, sino que las hemos recibido por tradición, por enseñanzas que vienen de Jesús y de los apóstoles, y que la Iglesia ha ido transmitiendo a través de las generaciones. Bien, queridos hermanos, pidamos la misericordia del Señor en este segundo domingo de Pascua y pidámosle al Señor el don de la fe sin pedirle al Señor pruebas. Que así sea.